Buenas noches, mi nombre es Carolina Martínez y el tema a exponer es la revocación directa. La revocación directa es el mecanismo por el cual un acto administrativo, sea que esté o no firme, es suprimido o sustituido por el mismo organismo que lo expidió mediante otro acto administrativo con contenido de signo o en sentido contrario. La revocación es la facultad de dejar sin efecto un acto administrativo, es decir, ella se encarga de extinguir la situación jurídica que hubiere originado ese dicho acto. La revocación directa se puede manifestar por fuera de las etapas propias del procedimiento administrativo. La revocatoria directa, su naturaleza opera como un recurso extraordinario para el afectado por el acto administrativo. Se puede utilizar cuando no se utilizaron los recursos del procedimiento del acto administrativo como tal o al no existir un recurso alguno. Aunque es mal llamar a la revocación directa como recurso extraordinario, se le llama así porque cumple las funciones de recurso en sentido amplio, porque es una forma de procurar ante el organismo que expidió el acto una revisión del mismo. Y se le dice que es extraordinario porque formal o técnicamente se surte por fuera del procedimiento del acto administrativo. La revocación directa como tal no tiene tiempo para extinguirse. El Consejo de Estado lo define como la extinción del acto en la vía administrativa, bien por razones de legalidad o de conveniencia o de interés público. Los actos contra los cuales procede en Colombia procede contra toda clase de actos administrativos, generales o particulares, reglados y discrecionales. Pero su mayor utilidad son los actos particulares, puesto que en relación con los generales existe la derogación en los actos generales que se aplica a juicio de la administración, puesto que depende de ella. Entonces, actúa más en los particulares. Bueno, las causales las encontramos en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Nos da 3 causales, que son la oposición manifiesta a la Constitución o a la ley, que no esté conforme con el interés público o social o atente contra él, y por último, que el acto administrativo cause agravio injustificado a una persona. La primera causal, la oposición manifiesta a la Constitución o a la ley, nos dice que implica entonces suprimir un acto administrativo por ser notario o manifiestamente inconstitucional o ilegal. Bueno, esta causal igual también tiene que ser evidente en el acto administrativo para poder existir una revocación. Debe ser ostensible, apreciable a simple vista, tiene que tener una confrontación directa con el afectado, tienen que haber pruebas referentes a los fundamentos de hecho y tienen que ir en contra de los principios de legalidad o legitimidad. Esta primera causal es de orden enteramente jurídico. Bueno, la segunda causal, que no esté conforme con el interés público o social o atente contra él. Esta causal se trata de hacer efectivo el principio de prevalencia del interés general. Admite ante todo un juicio de conveniencia u oportunidad respecto de los bienes o derechos colectivos involucrados en los conceptos de interés público o social. La primera causal ya habíamos dicho que es de orden enteramente jurídico y está el principio de legalidad o de legitimidad. Ya en esta segunda causal es de contenido político o policivo. Ese es con el fin de establecer si un determinado acto resulta lesivo o no. Aquí no se cuestiona la legalidad del acto, sino su conveniencia. En esta causal, cuando existen 2 intereses de por medio o 2 clases de derecho, se aplica el principio de proporcionalidad, con el fin de que se modifique o corrija o se revoque tal acto administrativo. Bueno, en esta causal su mayor campo de aplicación es el de los actos administrativos particulares, constitutivos en especial los que expiden con sujeción a normas de orden público. Bueno, los ejemplos que nos da el autor en esta causal son las licencias, los permisos, las concepciones y autorizaciones, los cuales tienen dicho la doctrina que no generan derechos adquiridos y que constituyen actos administrativos precarios, ya que están sometidos a condición, modo y encaminados a proteger el interés público. Como el objetivo de esta causal en sí es
proteger el interés público o los bienes jurídicos, pero en general. Aquí prima siempre el principio de prevalencia sobre el interés público. Por último, en los causales tenemos que el acto administrativo cause agravio injustificado a una persona, entendiendo como agravio un perjuicio que se le hace a los derechos e intereses de alguien. Bueno, dando lugar a la revocatoria directa por el último causal, tiene que también ir sometido a que no existe una razón, un motivo o fundamento alguno, es decir, cuando no tiene justificación, por lo tanto implica un juicio de mérito. El juicio de mérito es el tipo de juicio jurídico que se encarga de verificar si el perjuicio que el acto administrativo le produce a una persona tiene o no justificación en las circunstancias de hecho y de derecho que sirven de fundamento del acto. Bueno, la competencia para decretarla, la revocatoria directa la puede decretar indistintamente tanto el funcionario que produjo el acto administrativo, de que se trate, o su superior jerárquico o funcional inmediato. Quien lo haya expedido por sus superiores jerárquicos o funcional de oficio o a solicitud de partes. El artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo se ubica en el interior del organismo que profirió el acto administrativo para tener competencia para decretarla. Pero existe un eventual ámbito externo y ese ya lo decide una autoridad externa a la entidad que expidió el acto administrativo, y tenemos en esa la superintendencia, por cuanto cuenta solo del grado funcional. Formas de promoverla y requisitos. Está la revocación directa, solicitud de partes, revocación directa de oficio, revocación directa por conciliación y revocación directa por oferta de entidad. Cuando hablamos de la revocación directa a solicitud de las partes, si el acto es administrativo es particular, se requiere legitimación por activa, es decir, los actos serán legitimados por quienes tengan intereses directos y los terceros que resulten o puedan ser afectados de manera inmediata por tales actos, sea que estuvieran participando o no en la actuación administrativa correspondiente. Cuando hablamos si el acto administrativo es general, cualquier persona natural o jurídica puede solicitarlo. Cabe también aclarar sobre el derecho de petición, que no es lo mismo que una revocación directa o el recurso extraordinario, ya que como no se tiene un oficio o un formato, entonces la gente tiende a confundirlo, pero se manejan ciertas cosas similares, pero es totalmente diferente, ya que el derecho de petición no es el procedimiento a seguir, ya que no se encuentra sujetas a reglas de actuación administrativas. La forma de solicitarla es que, no hay una regulación expresa, pero el artículo 16 del Código dice que se tiene que expresar que se acude a la revocación directa, la causal correspondiente, dando naturalmente razones de hecho y de derecho por las cuales se configura dicha causal y aportando también las pruebas. Revocación directa de oficio. Cuando hablamos de la revocación directa de oficio, pues decimos que el funcionario o superior jerárquico o funcional inmediato, por iniciativa propia y ante la evidencia de cualquiera de las causales indicadas, opta por aplicarlo. O sea que ahí puede el funcionario, que tiene que ser el que expidió el acto, puede hacer la revocación directa de oficio. Revocación directa por conciliación. Se establece que una vez aprobada la conciliación sobre los efectos económicos de un acto administrativo particular, se entenderá sustituido por el acuerdo logrado o pactado, dando lugar a una revocación por mutuo acuerdo, donde el acto administrativo pasa a ser un acuerdo de las partes plasmado en un acta de conciliación. Claro que esto aprobado adquiere el carácter de una cosa juzgada, equivalente entonces a su fuerza jurídica a una sentencia. La revocación directa por oferta de entidad está estipulado en el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo y se puede conciliar antes que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o petición del interesado o del Ministerio Público.
La norma establece 2 causales de improcedencia de la revocación directa, que es por solicitud de partes interesadas cuando el acto administrativo sea manifiestamente opuesto a la Constitución o a la ley. De ahí se desprende el artículo 2 y 3 de las causales. Y de modo que, tratándose de actos administrativos particulares, la oportunidad dependa de la causal de revocación directa que se aduzca. Claro que si el juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en conocimiento del demandante, quien manifiesta si lo acepta o no. Esto se hace mediante un auto de mérito ejecutivo y se puede exigir el pago por vía judicial en un proceso ejecutivo. Bueno, el término para decidir la solicitud también lo da el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y la revocación directa deberá ser resuelta por la autoridad competente dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la solicitud y no se genera silencio administrativo. Es como lo único. De resto, no tiene un tiempo para presentarse ni nada. Buenas noches, mi nombre es Juan Felipe Restrepo, les voy a hablar de la anulación de los actos administrativos. Es la decisión judicial de suprimir o de hacer desaparecer del mundo jurídico un acto administrativo a instancia de parte, es decir, en virtud de acción contencioso-administrativa. En nuestro ordenamiento jurídico no está prevista la anulación administrativa de los actos administrativos, aunque la revocatoria puede darse por razones similares a las de la anulación. En Colombia la anulación solo puede darse en sede jurisdiccional, suprimiendo directamente y con efecto de cosa juzgada. La existencia del acto administrativo, ya que se parte de que el acto existe y se presume legal, solo puede decretarse por razones jurídicas. Entendemos entonces que la anulación de los actos administrativos es un mecanismo jurídico para la extinción de los actos administrativos. Anulación e inexistencia del acto. La jurisprudencia colombiana sostiene que en nuestro ordenamiento jurídico no tiene cabida la teoría de inexistencia del acto administrativo debido a la amplitud de las causales de nulidad previstas en el artículo 37 del CEPACA. En muchos casos la jurisprudencia ha hecho uso del concepto de inexistencia, cuando ha tenido que reconocer que no hay existencia del acto administrativo. Ello se debe a situaciones en las que el acto administrativo no se perfeccionó o no se formó siquiera en apariencia, o cuando no reúne uno o varios de los elementos de existencia del mismo, o por ausencia de realidad. Anulación, anulabilidad y nulidad. La anulación es la decisión del juez de hacer efectivas las consecuencias de los supuestos normativos que causan la invalidación del acto administrativo. Anulabilidad es la condición en que se encuentra un acto administrativo de poder ser anulado o invalidado por estar afectado por cualquier causal de nulidad. Nulidad es la consecuencia de la anulación que realiza el juez contencioso administrativo con efectos de cosa juzgada. Es la situación en que queda el acto declarado nulo o anulado. En nuestro ordenamiento jurídico, por regla general, no hay nulidad absoluta y nulidad relativa del acto administrativo, que sí tiene reconocimiento en derecho civil. La nulidad del acto administrativo en Colombia, al igual que el grado de sus causales, es una sola, la que declara el juez a instancia de parte y previa verificación de la ocurrencia de la causal que así lo impone. El artículo 66 del Código Contencioso Administrativo prevé la presunción de legalidad del acto administrativo, que supone la obligatoriedad mientras no haya sido anulado o suspendido por la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Fundamento general de la nulidad. Obedece ante todo a la sujeción de todos los actos de las autoridades públicas al principio de legalidad y en ese contexto al carácter unitario del ordenamiento jurídico que hace que tienda a expulsar toda norma que le resulte incongruente o incompatible. La nulidad se le considera como una sanción a la violación del ordenamiento jurídico. Causales de nulidad se encuentran contempladas en el artículo 137 del nuevo CEPACA así: violación de la norma en que debía fundarse o violación de norma superior, inconstitucionalidad del acto administrativo debido a que las normas constitucionales son normas de normas. Debe respetarse la supremacía de la Constitución y su fuerza vinculante.
Incompetencia del funcionario que lo expide. Cuando un acto administrativo es expedido por quien ostenta la condición de funcionario público o por un particular autorizado por la ley para ejercer función administrativa, pero lo hace por fuera de la esfera de las atribuciones de la Constitución, la ley o el reglamento. Se dice también que es la ausencia de la condición específica que requiere el órgano o sujeto del acto administrativo. Falsa motivación. Hace referencia o alude al elemento causa o motivo del acto administrativo. Consiste en las circunstancias de hecho y o de derecho que sirven para fundamento o determinan la decisión o la declaración contenida en el acto. Este vicio se presenta cuando la sustentación fáctica del acto carece de veracidad. Puede ser falsedad en los hechos o por apreciación errónea. Expedición irregular. Esta causal se configura cuando no se da cumplimiento a las formalidades previstas en la ley o en el reglamento para la formación del acto que se trata. Desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa. Corresponde al aforismo jurídico de que nadie puede ser condenado si no ha sido oído y vencido en juicio. También cuando un acto administrativo se expide sin haber permitido al afectado ser oído previamente. Y finalmente, la desviación de atribuciones propias o desviación del poder, cuando se persigue un fin dañino, como cuando se procura un fin altruista o benéfico para el Estado o la sociedad, pero que es distinto del autorizado por la norma. Buenas noches, mi nombre es Johan Arango y vengo a hablarles de procedimiento para la revocatoria directa. Primero, del acto particular. Cuando el acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado una situación jurídica de carácter particular, no podrá ser revocada sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. El procedimiento consiste en que una vez planteada la revocatoria directa, a petición o de oficio, se inicia la actuación administrativa. Se le comunicará al titular del derecho o a quienes puedan resultar afectados en forma directa por dicha revocatoria, con el fin de oírlos y permitir ejercer el derecho de defensa, aportando pruebas o pedir que se le practiquen. También podrán ser decretadas de oficio por el funcionario que adelante la actuación. Cuando la autoridad considere que es contrario a la Constitución o la ley, lo demandará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la acción de lesividad. Se entiende como la acción de lesividad es el ejercicio por parte de la administración del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En pocas palabras, cuando no es posible la revocatoria directa por parte de la entidad que lo expidió. Un ejemplo de ella: cuando se otorga una pensión a una persona, pero la administración se percata que se otorgó la pensión sin que se llenaran los requisitos de ley, la administración puede optar por revocar directamente el acto administrativo o demandar la acción por la acción de lesividad. Excepciones al requisito del consentimiento. Cuando sea la causal segunda prevista en el artículo 93 del CEPACA, en la que de ello puede comportar indemnización en la medida en que la revocación llegue a causar daños y perjuicios al beneficio del acto administrativo. Cuando el acto administrativo impone un deber, carga, obligación o una sanción a un particular, ejemplo, la liquidación de un gravamen, la imposición de una multa. Cuando el acto contenga un nombramiento sin lleno de los requisitos para la selección y posesión de él mismo. En pocas palabras, es cuando el acto administrativo impone un deber, carga, obligación o una sanción a un particular, la propia entidad puede revocarlo oficiosamente sin el consentimiento del afectado cuando el favor es suyo. Los efectos. Ni la petición de revocación de un acto ni la decisión que sobre ella recaiga
revivirán los términos legales para demandar el acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni dará lugar a la aplicación del silencio administrativo. La revocatoria directa implica la desaparición del acto administrativo del mundo jurídico, con efecto stun, es decir, retroactivo, con el cual se supone que las cosas vuelven a su estado anterior a la expedición del acto. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Quien les habló, Johan Arango.